director Hugo Quintana, quiero darles la bienvenida. Doctora María Elena Estadillo, gracias por acompañarnos. Les voy a comentar que por primera vez en la Academia de Economía nos hemos dado la tarea de organizar este evento. Tiene como objetivo reafirmar la pertinencia de la enseñanza de la economía en la formación del ingeniero de ICI. Tengo el gusto de presentarles a la comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos va a hablar de las particularidades que tiene la competencia económica en el sector telecomunicaciones. Y bueno, como estamos ávidos de empezar, los dejo con la doctora. Me da mucho gusto estar aquí y además que haya tanto interés por escuchar una perspectiva económica de las telecomunicaciones y de la política para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país. Traigo esta presentación y les voy a platicar muy rápidamente, simplemente para ubicarnos en qué hacemos. Me parece importante darles simplemente una perspectiva muy general de lo que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFETEL es una autoridad de competencia y la autoridad reguladora en aspectos de ingeniería y aspectos económicos. Eso hace que tengamos una variedad de responsabilidades donde es muy importante trabajar codo a codo entre diferentes especialistas, economistas, ingenieros, abogados, especialistas en comunicación. Y yo creo que tener esta perspectiva nos hace ver de la importancia de que nos preparemos para estas demandas del mercado laboral que requieren personas muy enriquecidas con diferentes ópticas y con esa capacidad de integrarlas para solucionar problemas complejos. Podemos las responsabilidades que tenemos como autoridad de competencia son aplicar distintos procedimientos. Por ejemplo, el IFETEL debe analizar y autorizar adquisiciones entre empresas. Generalmente son adquisiciones muy grandes, fusiones que tienen impactos en los mercados, para asegurar que estas adquisiciones no vayan a dañar la estructura de los mercados y reducir la competencia y con ello la innovación, la calidad de los servicios, el crecimiento. También estamos encargados de perseguir prácticas monopólicas y que son todas aquellas acciones que llevan a cabo las empresas que tienen poder de mercado y que por ello pueden abusar de ese poder para impedir que otras entren al mercado o los que ya se encuentran que puedan desarrollarse y ganar mayor participación. Todas estas acciones finalmente a quienes dañan es a los consumidores y por eso a todos nosotros nos debe interesar que se cuiden estos aspectos porque al final de la cadena estamos todos los consumidores. La competencia se preserva para que los consumidores tengamos servicios de calidad a buenos precios, que haya innovación, que las empresas estén esforzando por satisfacer cada día de mejor manera nuestras preferencias, nuestras necesidades. La siguiente, otra. Ahora vamos, también hay algunos procedimientos especiales como autoridad de competencia y que se refieren
a la búsqueda de algunas condiciones estructurales en los mercados que pueden estar dañando las posibilidades de que haya competencia. Una de ellas es ver precisamente si existe poder sustancial. Si se tienen elementos de que en algún mercado hay empresa que está acumulando demasiado poder y con eso se están alentando estos mecanismos que generan mejores servicios, entonces sí puede haber una intervención. ¿Para qué? Para poner reglas específicas y facilitar que haya un funcionamiento más eficiente de los mercados. La siguiente, por favor. Este otro, el de barreras a la competencia, tiene que ver con circunstancias que distorsionan los mercados y que impiden el acceso de competidores o limitan la capacidad que tienen para competir en los mercados. Estas barreras generalmente se desprenden de 3 tipos de elementos, ya sea características estructurales de los mercados, y por eso hay que entender muy bien cómo funcionan los mercados de las telecomunicaciones para entender si algunas de estas características pueden llevar a distorsionar la competencia, pero también pueden derivarse de conductas de los agentes económicos y también a veces, y a veces con más frecuencia de lo que quisiéramos, por disposiciones jurídicas emitidas por los gobiernos, por reglas y leyes federales, estatales, locales, que están impidiendo, por ejemplo, que se despliegue infraestructura. Este es un problema que tenemos en el país, que muchas reglas, disposiciones municipales hacen muy complicado el despliegue de infraestructura por el tipo de permisos que se solicitan, porque los procesos son muy largos, a veces son muy costosos, a veces no existen procedimientos, y cuando una empresa tiene un plan para desplegar infraestructura en alguna localidad, se enfrenta a todos estos obstáculos que en casos extremos, de hecho, han generado que algunas empresas retiren sus planes para invertir en ciertas localidades y mejor se vayan a otras donde es más fácil estar operando. Siguiente. Dentro de las barreras estructurales, lo que tiene que ver con cómo se organizan las cadenas productivas, las características de los procesos de producción, podemos hablar de las economías de escala, las economías de alcance y las economías de red. Estas están presentes y de una manera muy importante en los servicios de telecomunicaciones. Las economías de escala se refieren a este fenómeno por el cual, a medida que crece la escala de producción, es el volumen producido, el costo unitario va descendiendo. ¿Esto qué nos genera? Que sea más eficiente tener una escala muy grande. Eso nos lleva a que en estos mercados las empresas tienden a ser muy grandes y por eso hay pocos competidores. Esta es una característica estructural de las telecomunicaciones. El avance tecnológico en algunos aspectos va aliviando estas características porque permiten con ciertos modelos de negocio generar algunos modelos que sí pueden ser exitosos a unas escalas menores, pero en general la inversión en capital es muy grande, nos lleva a costos fijos muy elevados y por eso nos enfrentamos a que esta siempre va a ser una característica estructural de estos mercados. Van a estar muy concentrados, muy pocas empresas y empresas muy grandes. Las economías de alcance tienen un efecto parecido, pero esto tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico que se ha dado en estos servicios y el proceso de convergencia, porque ahora es posible producir a partir de la misma red
diferentes tipos de servicios de telecomunicaciones. Antes teníamos redes específicas, por ejemplo, había una red para dar televisión por cable. Había otra red para llevar telefonía. Había otra red para llevar internet. Ahora todo eso se puede hacer a partir de la misma red. Estas son las economías de alcance. Cuando disminuyen los costos unitarios al poder dar diferentes servicios a partir de la misma planta productiva. Y este fenómeno también está muy presente en las telecomunicaciones. Es otra característica estructural que nos va a llevar a que en estos mercados pocas empresas dan todos los servicios. Entonces, nuevamente, tenemos una característica que nos lleva a que haya pocos competidores, pocas empresas. Las economías de red, pues se añaden a todo esto, son este fenómeno en el cual un usuario de una red se ve beneficiado de que existan más usuarios conectados. ¿Por qué? Pues porque entonces van creciendo las posibilidades de comunicarse con una comunidad cada vez más grande. Eso hace que nosotros como usuarios nos interese pertenecer a redes muy grandes. Esto lo vemos ahorita de una manera más clara, por ejemplo, en las redes sociales. Nos interesa pertenecer a redes sociales en las cuales nos podemos comunicar con todas las personas que conocemos. No tanto una red pequeñita en la que podemos tener 2 o 3, 4 relaciones y luego necesitamos otra red para comunicarnos con otras personas. En los servicios de telecomunicaciones, digamos que esto ya no está tan evidente, no porque no exista, sino porque tenemos una regulación que nos ayuda a que eso no nos genere efectos negativos y que son todas las obligaciones de interconexión. Entonces ya no nos afecta, por ejemplo, si nosotros somos usuarios del teléfono, del servicio móvil de AT&T, pues no estamos preocupados por no poder comunicarnos con los usuarios de Telcel. ¿Por qué? Porque hay estas obligaciones de interconexión. Entonces, aunque sean redes distintas, están obligados todas las redes a interconectarse para poder, para que se generen todas estas eficiencias de red que se multipliquen hacia la totalidad de las redes que proveen el servicio. Pero nuevamente, esto nos lleva a tener empresas muy grandes y además usuarios finales que tienen un interés particular en pertenecer a las redes más grandes. Entonces, todo esto es una tendencia a la concentración de los mercados. Como característica de la demanda, también tenemos una inelasticidad, quiere decir que la demanda, la cantidad demandada de servicio no reacciona mucho a los precios. Como los servicios de comunicaciones son tan importantes para los usuarios particulares como para las empresas, pues estamos dispuestos a pagar por recibir esos servicios, a veces aunque nos cueste caro y aunque sean malos. Y este también es otra complejidad para impulsar la competencia, porque uno de los mecanismos más efectivos para que funcione la competencia es que cuando el proveedor de servicios es malo, pues la gente lo deja de comprar y lo deja de pagar. Pero en casos donde tenemos servicios que tienen características de bienes básicos de los que no podemos prescindir, porque entonces tiene un costo muy alto en nuestro bienestar, pues entonces estamos dispuestos a seguir pagando por servicios, aunque sean malos, aunque den mal servicio al cliente, aunque sean caros. Todas estas características, como ven, se van acumulando para tener, digamos, un mercado proclive a generar problemas de competencia. Y por eso tenemos que estar muy atentos para atender esos problemas. Otro es la lealtad de los consumidores.
aquí es interesante porque la lealtad se puede promover de muchas maneras, dando descuentos, con estos programas que, bueno, cuando uno ya lleva cierto tiempo con un proveedor, se le ofrece un nuevo contrato con ventajas, o poder adquirir una terminal nueva en condiciones con crédito, etcétera. Eso lo generan las empresas, pues, para no perder a sus clientes. Pero también hay otro fenómeno distinto y que no nada más afecta a las telecomunicaciones, ese es bastante extendido, y que simplemente hay un comportamiento de las personas en los cuales no somos muy proclives a cambiar algo que ya conocemos. O sea, algo, aunque sea malo. Es mejor malo por conocido, y la verdad es que esto sí está muy arraigado en la forma en la que las personas toman sus decisiones. De hecho, esto, si a alguien le interesa, hay una literatura muy extendida sobre lo que son las ciencias del comportamiento, la economía del comportamiento, que habla de estos que se les llaman sesgos cognitivos, que afectan la forma en la que los consumidores toman decisiones, en la que todas las personas tomamos decisiones. Pero eso lleva a que sea muy difícil que una persona que ya conoce a un proveedor decida cambiar. Y eso también dificulta el proceso de competencia, porque una empresa puede ser muy mala y no por eso va a perder clientes. Entonces hay que ayudar, hay que empujar a que funcione mejor el mecanismo del mercado. Otras barreras que se pueden derivar ahora sí de las conductas de los agentes económicos, por ejemplo, es una integración vertical generalizada. Integración vertical es cuando el mismo grupo económico es el dueño de toda la cadena de producción, desde los insumos iniciales hasta la parte de la distribución, comercialización y hasta la venta al usuario final. A eso lo conocemos como integración vertical. Si todas las empresas en un mercado están integradas verticalmente, quiere decir que son más grandes, que son más poderosas, que además tienen control del acceso a los insumos, y eso va a ser más difícil que un nuevo competidor entre al mercado. Cuando tenemos tecnologías propietarias incompatibles, eso también nos hace muy difícil la competencia, porque entonces tenemos pues estos fenómenos en donde si yo ya estoy en un sistema, y ahí pongo el ejemplo de todo el ambiente de Apple, o lo que pasa con las consolas de videojuegos, requieren estar comprando complementos compatibles y no funcionan con complementos de otros ambientes. Nuevamente, eso nos complica la competencia. También hay muchos acuerdos de colaboración, investigación y desarrollo entre empresas. Esto es común y no necesariamente tiene solo impactos negativos. Es positivo sobre todo en aquellos mercados donde hay que invertir mucho en investigación y desarrollo, y a veces las empresas en lo individual no tienen esa capacidad para empujar proyectos. Entonces ahí puede ser eficiente, puede ser deseable que se unan recursos de diferentes empresas, pero cuando estas posibilidades de colaboración no están abiertas a todos los participantes del mercado, entonces se puede estar excluyendo una parte de la competencia, porque no van a poder involucrarse en las nuevas dinámicas de competencia que se generen a partir de los nuevos desarrollos. Otros son los derechos de propiedad intelectual. Y aquí pues siempre tenemos esta tensión, porque las patentes, los derechos de autor son importantísimos para incentivar la innovación, y por eso se protegen en todo el mundo. Pero al mismo tiempo generan los monopolios
temporales que tienen sus efectos anticompetitivos. Y por esa razón, pues también hay que entender esta dinámica de cómo van jugando las patentes en cada mercado y simplemente cuidar que la protección a estos derechos sea la estrictamente necesaria para generar los incentivos a la innovación que estamos buscando y que no vaya más allá para que entonces empiece a restringir la competencia. Porque además recordemos, la competencia, cuando no hay competencia no hay incentivos a la innovación, hay que mantener ese equilibrio. Y otra es la publicidad engañosa. A veces las empresas se empiezan a involucrar en estas campañas en donde empiezan, pues sí, a engañar a los usuarios, y para los usuarios es difícil tomar decisiones eficientes dentro de un ambiente en donde hay mucha información incorrecta. Y eso pues también impide que se genere una competencia sana. Y por último, las disposiciones jurídicas. Como yo les mencionaba, pues de esas también tenemos muchos ejemplos. Las autoridades debemos ser muy cuidadosas para que las reglas que se diseñen igualmente sean las mínimas necesarias para proteger los derechos que se quieren proteger y no ir más allá, porque muchas veces lo que se hace es meter restricciones innecesarias al funcionamiento de los mercados. Pueden crear escasez totalmente artificial. Porque en este caso, por ejemplo, que les ponía del despliegue de infraestructura, pues se puede crear escasez si simplemente se restringen los espacios que se pueden arrendar, por ejemplo, para instalar una torre, y cuando pudiera haber muchas opciones disponibles para ampliar la infraestructura. Es la siguiente, por favor. Otro tema importante para estos mercados es el de los insumos esenciales. Los insumos esenciales son aquellos recursos productivos que los ofrece puede ser que los ofrezca un solo agente, es decir, un monopolio claro, o esté sujeto a un control monopólico. Puede ser de un grupo muy pequeño de empresas. A veces también se encuentran en manos del Estado, no necesariamente de las empresas. Este insumo debe ser imprescindible para competir. Y, por ejemplo, los servicios de interconexión. Los servicios de interconexión son un insumo esencial. Y además, cuando no sea viable, sustituirlo, ya sea por razones técnicas o por razones económicas. Técnicas es cuando no es físicamente posible, ¿no? El ejemplo clásico es el de un puerto. Generalmente los puertos se consideran insumos esenciales porque el espacio es muy limitado en aquellos lugares donde están dadas las condiciones físicas para hacer un puerto. Pero también puede haber razones económicas y generalmente lo que sucede es que duplicar, sigamos con el ejemplo del puerto, hacer un puerto al lado de otro puerto, pues no tiene ningún sentido económico. Es una inversión fija enorme, con una capacidad instalada también enorme, que en muy pocos casos va a haber un mercado suficientemente grande para aprovechar toda esa capacidad instalada. Ahí lo que habría es una inviabilidad económica. En los mercados de las telecomunicaciones, generalmente los insumos esenciales son la interconexión, muchos elementos de red, los contenidos audiovisuales, no todos, pero algunos sí pueden ser insumos esenciales, y las redes de transmisión. Este concepto es importantísimo para la regulación económica de las telecomunicaciones, porque cuando hay insumos esenciales, lo que tenemos que asegurar es que todos los competidores tengan acceso a ese insumo y que tengan acceso en condiciones competitivas. Entonces, eso nos lleva
a fundamentar la necesidad de una regulación. Y la regulación tiene que asegurar que se dé esto, que haya un acceso efectivo y condiciones razonables, condiciones competitivas. Estas condiciones competitivas tienen que ver básicamente con que quien produce, quien controla el insumo, pueda recuperar todos los costos de dar acceso a ese bien, porque finalmente hay una inversión detrás y hay que mantener esa inversión, pero por el lado de quienes adquieren el insumo, se tiene que dar a un precio razonable, que no se estén pagando precios monopólicos excesivos y además en condiciones competitivas, que se entregue en un plazo razonable, que tenga una calidad mínima que pueda asegurar que sirva para lo que se pretende. A la siguiente, por favor. Vamos a adelantarnos más. Otras más, otra. Más, otra, ok, vamos a llegar aquí. Ya teniendo como contexto lo que hemos platicado, vamos a una tarea que ha sido muy relevante, llevada a cabo por el IFETEL, y que ha sido la declaratoria de la existencia de agentes económicos preponderantes y la determinación de una regulación asimétrica que es específica para estos agentes, tanto en la parte de telecomunicaciones como en la de radiodifusión. Esta fue una obligación que se derivó de la reforma constitucional. Y en la reforma constitucional en telecomunicaciones se ordenó al instituto que determinara la existencia de estos agentes económicos preponderantes y que le impusiera obligaciones para impulsar la competencia. Esto no surge de la nada. Veníamos de prácticamente 20 años en este país tratando de lograr este objetivo, tratando de imponer regulación, reglas específicas para impulsar la competencia en estos mercados, y no se había podido por muchas diferentes razones, pero una buena parte de ellas por diseño institucional y facultades legales insuficientes. La reforma constitucional, entre muchos otros objetivos, atendió a este que era muy importante y le ordenó al IFETEL, que se creó a partir de la reforma, que en un plazo de 6 meses completara esta labor. La siguiente. Lo que se hizo fue, bueno, pues se hace un análisis bastante completo de todos estos sectores, y entonces se encuentra que en el sector de telecomunicaciones hay un agente económico preponderante, que es el Grupo de Interés Económico de América Móvil. Aquí es muy importante entender que no es una empresa, no es una lógica individual de concesionarios, sino de grupo de interés. Entonces se define todo este grupo de interés de una manera muy amplia y se identifica como sus principales integrantes para estos propósitos a América Móvil, Inbursa, Grupo Carso, Telmex, Telnor y Telcel. Telnor es una subsidiaria de Telmex que también se dedica a dar servicios fijos en el norte del país y comercialmente se identifica como Telmex. La regulación, primero me referiría al cuadro que está ahí a la derecha para acreditar que se trataba de un agente económico preponderante. Se tenía que demostrar que este grupo de interés tenía más del 50% de participación en todo el sector. Y para ello, pues entonces entramos a medir diferentes participaciones de acuerdo a los servicios provistos. Y como podemos ver ahí en el 2014, cuando se dio la decisión, pues efectivamente tenía el 67% de la telefonía fija, el 67% de los datos fijos, el 70% de la telefonía móvil y el 62% de la telefonía móvil. Ya han pasado unos años,
y en la última revisión que se hizo del estatus, ya había bajado un poco la participación en telefonía fija, en datos fijos y en telefonía móvil, pero vimos un incremento en datos móviles. Esto quiere decir que esta es una tarea que todavía le falta mucho por hacer, que hay que reforzar y que hay que mantener con muchísima seriedad. Se impuso regulación asimétrica en temas de interconexión, de acceso a servicios mayoristas y de uso compartido de infraestructura pasiva, todo esto con la lógica de los insumos esenciales. También se incluyeron medidas de protección al usuario, separación contable. Esta parte es importante para poder monitorear. Cuando las empresas llevan separación contable, entonces tienen que dar sus números, sus costos, ingresos, costos por cada línea de servicio. Y eso permite saber, por ejemplo, si se están habiendo subsidios cruzados entre unas líneas de negocio y otras, porque esa es una práctica prohibida. De hecho, esa está prohibida en el título de concesión de Telmex, está prohibida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y está prohibida en la Ley Federal de Competencia Económica cuando la hace un agente con poder sustancial. Es una práctica muy dañina. La separación contable nos ayuda a poder detectar cuando existen subsidios cruzados entre los servicios. También se determinó una canasta de servicios sujeta a un precio tope. En la regulación, hay que decir que Telmex ya tenía algunas reglas especiales derivadas de su título de concesión, nada más que su título de concesión era de 1990. Entonces, pues hay que entender que el mercado, la tecnología ya había cambiado mucho y esas reglas del título de concesión estaban bastante desfasadas. En ese título había una canasta de precios sujeta a un tope, pero en esa canasta no estaba incluida el servicio de Internet. Y ahora es el servicio más importante y que estaba fuera de esa canasta. Lo que se hizo entonces aquí fue definir una nueva canasta que incluye los servicios de Internet y además con una provisión para en el futuro poder incluir otras cosas, porque estos mercados son muy dinámicos y pues no podemos dejar reglas fijas para muchos años, tenemos que hacerlas flexibles. Pusimos reglas de propiedad cruzada, quiere decir que el agente económico preponderante en telecomunicaciones no puede adquirir propiedad, acciones del agente económico preponderante en radiodifusión. Y en radiodifusión pusimos la misma regla hacia el otro lado. También algunas obligaciones en cuanto a contenidos relevantes, y los contenidos relevantes después fueron definidos como aquellos que generan audiencias muy superiores a muchos otros contenidos de una manera regular y previsible. Esos contenidos no pueden estar sujetos a exclusividad. Estamos hablando aquí de por ejemplo, los partidos de la selección nacional, ¿no? En el campeonato mundial. En esa primera revisión también entraban la inauguración y la clausura de los Juegos Olímpicos. Ya tuvimos una revisión más reciente y cambiaron algunos contenidos, pero esta es la idea, de que esos contenidos también vistos como insumos esenciales estén disponibles para todos los competidores. La desagregación del bucle local, de hecho viene ordenado expresamente en la Constitución, es el acceso a la última milla como también un mecanismo para permitir una entrada más fácil de competidores. Cuando en un mercado como este que se requieren tantas inversiones, es muy difícil la entrada de nuevos competidores si se enfrentan a la necesidad de tener que construir toda la red desde cero. Y por eso se plantean el acceso a todos estos elementos. Por ejemplo, con la desagregación del bucle local, se busca que se vaya dando como una cadena de la inversión, que en una primera instancia un nuevo competidor puede entrar al mercado simplemente arrendándole líneas al preponderante.
y comercializando. El esquema de acceso a bucle local es muy amplio. En realidad se trata de un acceso desagregado a elementos de la red en diferentes partes, en diferentes capas de la red, y entonces eso hace que las empresas puedan entrar de una manera más sencilla, después puedan ir haciendo inversiones y a lo mejor ya no requieren un arrendamiento así simple de las líneas, sino nada más acceso a una menor parte de elementos de red, porque el nuevo operador puede ir invirtiendo para ya tener algunos elementos de red, y entonces ir permitiendo que los operadores accedan a estos elementos solamente en la medida que les sean necesarios y que tengan los incentivos para ir invirtiendo en su propia infraestructura, pero que entonces no funcione como un obstáculo insuperable para poder entrar al mercado. Y además se le impuso un sistema electrónico de gestión para que todas las solicitudes de acceso a servicios de desagregación, a los mayoristas, al uso compartido de infraestructura, a interconexión, todos se den mediante sistemas electrónicos para que sean fácilmente monitoreables, para que las empresas tengan un registro de en qué momento hicieron la solicitud del servicio y en qué momento se les atendió, y eso también como una medida para asegurar un trato no discriminatorio, porque además este grupo ya queda obligado a atender a los demás operadores con las mismas condiciones que se atiende a sí mismo, a sus propias operaciones. Y este sistema electrónico de gestión por eso es muy importante para darle transparencia a estas condiciones. Aquí hay un poco más de detalle de las medidas, pero a lo mejor eso lo podemos platicar si hay una duda un poquito más adelante para poder alcanzar a ver el siguiente tema. Otra más. Otra. Vamos a preponderancia en radiodifusión. Aquí se hizo un trabajo similar, pero ahora en la parte de radiodifusión, y pues aquí se encontró que el grupo de interés económico que es preponderante es Televisa. Televisa, igualmente definida como grupo de interés, con sus subsidiarias, con afiliadas propias, y aquí hubo una figura también interesante con 30 concesionarias afiliadas independientes. Son empresas que no tienen un vínculo accionario con Televisa, sino que están vinculadas porque transmiten esencialmente los mismos contenidos que Televisa. Y eso quiere decir que tienen los mismos intereses comerciales, no compiten en la oferta de contenidos. Y por eso los consideramos como parte del mismo agente económico. Creo que es interesante este concepto de agente económico, es el que más se utiliza para aplicar política de competencia. La lógica de competencia no es tanto de empresas, personas morales o físicas, sino de agentes económicos. Y eso da una flexibilidad para entender muchas formas distintas de participar en los mercados. Un agente económico, entonces, es un grupo de personas que tienen los mismos intereses comerciales y entonces están orientados a actuar coordinadamente para perseguir el mismo fin. Y esto es muy importante porque quiere decir que todo lo que engloba al agente económico pues pueden ser muchas empresas, pero que no van a competir entre ellas. Por eso es la lógica de los agentes. En el 2014 podemos ver ahí la participación que tenía Televisa en términos de audiencia de televisión abierta, pues sí, muy superior al 50%. Y también analizamos su participación en términos de usuarios por capacidad de red, y esto es en cuanto al espectro que tenía asignado en el país para dar estos servicios, y tenía el 55% de los megahertz por unidad de población atribuidos al total de las concesionarias de televisión abierta del país.
Este porcentaje ya se ha ido moviendo porque a lo largo de los últimos años hemos estado licitando cadenas de televisión. Hay una cadena de televisión nacional y varias televisoras nuevas en diferentes localidades del país. Pero el share, estas medidas que se utilizan para medir la audiencia, de cualquier manera siguen arrojando participaciones muy altas para Televisa. A este grupo se le impuso también obligaciones de acceso y uso compartido de infraestructura pasiva, es decir, sus torres, dar acceso para poder ubicar equipo de transmisión, obligaciones sobre contenidos similares a las que se impuso en telecomunicaciones, obligaciones en servicios de publicidad, porque el negocio de la radiodifusión es la publicidad. Ahí no se le cobra a los televidentes, a quienes se les cobra es a las empresas que buscan espacios publicitarios. Ese es el mercado relevante, ¿no?, donde se ejerce el poder de mercado. Y ahí se le puso entonces obligaciones de transparencia para evitar tratos discriminatorios, ventas atadas, una variedad de prácticas que se venían dando en la publicidad. Y también esta obligación de no tener propiedad cruzada con el preponderante en telecomunicaciones. Y a la siguiente. Bueno, y en la resolución de preponderancia también se previó que cada 2 años se hará una revisión sobre la efectividad de las medidas. Creo que este concepto es muy, muy importante en mercados dinámicos como son las telecomunicaciones, con un avance tecnológico continuo, con la irrupción de nuevos modelos de negocios. No podemos tener reglas que se queden estáticas durante mucho tiempo, hay que estarlas revisando continuamente. Y por eso quedó expresado desde el 2014 que cada 2 años se revisarían las reglas para ver si es necesario eliminar algunas, adicionar otras, cambiarlas, ajustarlas, etc. Esta primera revisión bienal ya se hizo y fue en el 2017, fue un proceso largo, llevó unos 10 meses, con el apoyo de especialistas. Se hizo una consulta pública a la que respondieron muchos de los participantes del mercado y como resultado sí se hicieron cambios importantes en las medidas. Aquí es muy importante solamente entender que esta revisión no tiene el propósito de castigar incumplimientos. Esos son procedimientos distintos. Si hay algún incumplimiento se sanciona por sus propios méritos. Aquí lo que se busca es revisar la efectividad de las medidas. Las medidas pueden funcionar o no porque no se cumplen, pero también porque estaban mal diseñadas, porque cambiaron las condiciones del mercado y entonces ya no se ajustan a las nuevas necesidades, porque fueron incompletas, porque no estaban claras. Hay una variedad de razones que pueden llevar a cambios en las medidas y esta es la óptica. No es un proceso sancionatorio para ver si se cumplieron o no cumplieron, es un proceso para asegurarnos que sigan siendo efectivas para impulsar la competencia. Como resultado de esta revisión, para el agente económico preponderante en telecomunicaciones, pues uno de los principales cambios fue ordenar que se separara Telmex, una separación funcional. Quiere decir que no se le está ordenando venderle sus acciones a un grupo de interés distinto. Esto es, dentro del mismo grupo de América Móvil, pero hacer una separación para que algunos servicios sean provistos por una empresa totalmente distinta. Esta decisión se tomó porque observamos que las medidas de acceso a servicios mayoristas, que los servicios mayoristas son servicios
de usuario visitante, ¿no? Es de roaming, de interconexión, enlaces dedicados de diferentes capacidades. Se estaban dando estos servicios, pero de una manera muy lenta, muy incompleta, con muchas quejas. Y lo que sucede es que pues, no había los incentivos para proveer estos servicios de una manera eficiente. Pues finalmente tenemos que entender que le estamos ordenando a una empresa que le dé servicios a sus competidores para que le quiten clientes, ¿no? Ese es el problema de fondo. Y pues por eso ahí no hay muchos incentivos para cumplir las obligaciones. Y por eso se decidió dar un paso adicional y entonces hacer una separación completa entre las empresas para buscar una nueva dinámica interna en que una empresa dé los servicios minoristas que atiendan a los usuarios finales y otra empresa dé los servicios mayoristas. Al final no se llegó a una separación tan tajante entre minoristas y mayoristas porque hay algunos que no se pueden dividir eficientemente de esa forma, pero sí se fueron la mayor parte de los servicios mayoristas a nuevas empresas. Esto va en proceso de cumplimiento, son procesos largos y complejos, pero ya se definió qué servicios quedan de un lado y qué servicios del otro, y pues bueno, esto va en camino. Y lo que se pretende es eso, es fortalecer incentivos para que la empresa mayorista esté interesada en satisfacer a sus clientes mayoristas. Porque las empresas, pues finalmente también son, digamos, el director general de una empresa tiene que dar buenos resultados, tiene que generar utilidades, tiene que ganar clientes. Y esa es la intención de separarlas para que cada unidad persiga sus propios objetivos. En trato no discriminatorio se adicionaron algunas medidas que también son importantes y aquí estamos siguiendo mejores prácticas internacionales, que es hacia donde se está moviendo la regulación asimétrica, es la equivalencia de insumos, la replicabilidad técnica y la replicabilidad económica. Y eso es una óptica que es más conceptual, que en lugar de definir de una manera muy detallada cómo se tienen que proveer los servicios a los clientes en cuanto a plazos, calidad, etcétera, sin dejar de hacerlo, porque sí hay obligaciones de ese tipo, también se prevé que se deben cumplir estos conceptos. Equivalencia de insumos quiere decir que todos los insumos que utiliza, que requiere América Móvil para ofrecer los servicios que da a sus clientes finales estén disponibles para sus competidores. Y esto es muy importante porque si este grupo genera nuevas ofertas para los usuarios finales, pero no genera los insumos que se necesitan para dar esas ofertas, entonces los competidores no van a poder competir en esos segmentos, en esos nichos. A esto nos referimos con equivalencia de insumos. Entonces, si hay un nuevo producto, también tiene que haber un nuevo insumo. La replicabilidad técnica, pues quiere decir que se estén dando las condiciones para que los competidores, adquiriendo los insumos que le dan Telmex, en el caso fijo, puedan replicar los servicios finales que ofrece Telmex, con la misma calidad técnica, la misma capacidad, la misma velocidad, y en el caso de la replicabilidad económica, pues con las mismas características económicas, con los mismos precios, con las ofertas en las mismas localidades, etc. Se hizo una revisión
a las condiciones para autorizar las ofertas de referencia de los servicios mayoristas, porque ahí no solamente se impone la obligación de dar servicios mayoristas, sino que tienen que ofrecerse conforme a condiciones autorizadas por el IFETEL y que estas condiciones se reflejan en lo que llamamos una oferta de referencia, que tiene que ser pública, tiene que estar en los sitios de internet del agente económico para que todos los que necesitan los insumos sepan cuánto les va a costar, cuándo lo tienen que pagar, si tienen crédito, en qué plazo los van a atender, si hay una falla, cómo la van a solucionar, etcétera. Todo eso está en las ofertas de referencia. Y las tarifas de servicios mayoristas, ahí también hubo cambios importantes. En la resolución del 2014 se preveía que las ofertas de referencia incluirían los precios de los servicios en algunos casos, pero no en todos. Por ejemplo, en interconexión sí, ahí estarían incluidos todas las tarifas de interconexión, pero había otros servicios en los que se dejaban a la negociación entre los operadores, y pues lo que vimos es simplemente que estas negociaciones solo retrasaban la oferta de los servicios, y ahora entonces ya se incorporan en todas las ofertas las tarifas de los servicios. La revisión para el caso de radiodifusión también llevó a algunas modificaciones. Se introduce lo que se llama el servicio de emisión de señal. Este es un servicio adicional al acceso a infraestructura pasiva, porque lo que observamos es que a pesar de que había una oferta de infraestructura pasiva, nadie la solicitó. Nadie solicitó coubicar su equipo en las antenas de Televisa, y en algunos casos porque no había espacio. Entonces aquí se prevé este servicio para los casos donde no haya disponibilidad de espacio para la coubicación. Entonces el agente económico debe prestar el servicio de emisión de señal con su propio equipo, portar la señal del operador que se lo está solicitando. En los contenidos relevantes se hizo una revisión en cuanto a fortalecer la prohibición de la exclusividad. Se le impone obligaciones más estrictas de contabilidad separada, y también se le impone la obligación de sistema electrónico de gestión, que antes no la tenía. Bueno, aquí pudiéramos hacer un corte, sí, porque digo, si gustan hacer alguna pregunta. Aquí las Catalina. ¿Cómo? La integración vertical generalizada es cuando en todo el mercado todas las empresas están integradas verticalmente. Quiere decir que todas tienen dentro de su grupo económico el control de los insumos, de las cadenas de distribución, de la cadena de comercialización, desde el insumo más básico hasta llegar al usuario final, y que toda esta cadena pertenece al mismo grupo. Cuando en un mercado hay una integración vertical generalizada, quiere decir que todos los competidores están organizados de la misma manera. Todos tienen todos los insumos, la distribución, la comercialización, y llegan hasta el usuario final. La televisión de paga también está regulada por el IFT, son servicios públicos de telecomunicaciones, entran dentro de toda esta categoría. Lo que sucede es que están clasificados como servicios de telecomunicaciones en México. Hay otros países en que tienen otra clasificación de los servicios, y de hecho se ha ido moviendo estas clasificaciones para responder a la convergencia de los servicios. Ya en muchos países se habla de contenidos audiovisuales, no de televisión, ni de paga abierta, de OTTs, sino de
contenidos o la materia audiovisual. Y entonces, con una óptica convergente, pues todo eso debería estar en el mismo lugar, pero en México no está en el mismo lugar. Está televisión restringida del lado de telecomunicaciones, tanto cable como satélite, y la televisión abierta está del lado de radiodifusión. Eso generó pues un vacío, una zona que se quedó sin atender cuando se hicieron estas definiciones, porque quien tenía más participación en telecomunicaciones pues era América Móvil, pero América Móvil no presta servicio de televisión restringida, entonces pues no se le regula a América Móvil en ese servicio. Y cuando nos vamos a radiodifusión, pues sí se regula a Televisa, pero nada más en radiodifusión. Se hizo algún vínculo porque los contenidos de la televisión abierta son insumos de la televisión restringida. De hecho, los contenidos que más se ven por la televisión restringida son los canales abiertos. Y entonces, haciendo ese vínculo, sí establecimos algunas reglas que alcanzan a la televisión restringida. Por ejemplo, tienen prohibido hacer trato discriminatorio y ventas atadas en los contenidos que le vende Televisa a la televisión restringida. O sea, ahí está el vínculo pues, para alcanzar un poco a proteger ese segmento del mercado. También en publicidad se obligó a que se transparentaran las tarifas de publicidad, incluyendo las que comprenden paquetes, porque eso también es muy común en este mercado, que se vendan paquetes de espacios publicitarios que incluyen diferentes medios, televisión abierta, televisión restringida, inclusive vallas, publicidad en medios impresos. Y entonces también se le obligó ahí a aplicar esas medidas de transparencia y de no discriminación en todos sus servicios publicitarios. Pero no es, hay algunos otros aspectos donde no nos alcanzó para imponer regulación específica. ¿Sí? ¿Allá? Ventas atadas es cuando al vender un servicio o un bien se obliga a que el que lo está demandando compre otro diferente. En el caso que acabo de mencionar, por ejemplo, en la venta de contenidos de la televisión abierta a la restringida, sí era una práctica normal que Televisa vendiera, ¿no?, su acceso a la señal del canal 2 solamente si se adquirían también otras señales, y no nada más el 5, digamos, que tienen todavía bastante audiencia, sino señales producidas para la televisión restringida que pues ya pudieran no ser del interés de los que querían comprar el acceso al canal 2. Esa es una venta atada y eso se prohibió para que se pudieran adquirir solamente los canales que les interesaban. Sí. Todavía en las telecomunicaciones hay muchas distorsiones a la competencia y hay poder monopólico. Como un monopolio así de libro de texto no lo es, porque pues para eso tendría que ser un solo oferente en todo el mercado y eso no se da. Sí hay alternativas, sí hay competidores, hay algunos competidores muy visibles y hay otros muy pequeñitos que a lo mejor no estamos muy conscientes, pero sí, por ejemplo, los operadores móviles virtuales, que hay varios que están activos.
pero pues esos no están visibles porque su tamaño es muy pequeño. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que todavía tenemos distorsiones a la competencia porque hay una concentración muy elevada del mercado. Técnicamente, tendríamos que definir que existe poder sustancial de mercado, que ese es el concepto técnico de la ley de competencia, pero se refiere a poder monopólico. Esta capacidad de influir, de manipular lo que pasa en el mercado, los precios, la oferta, ese es el poder. Y ese poder puede existir aunque haya otros competidores, por la gran asimetría, la gran concentración, las barreras a la entrada que hay en este mercado. Eso se tiene que definir mercado por mercado, pero todavía existen algunas resoluciones de la Comisión Federal de Competencia que existía antes de la reforma constitucional, antes de que se convirtiera en un órgano autónomo. Dentro de todos estos esfuerzos que yo platicaba al principio que se hicieron y que fueron muy infructuosos, pues algunos siguen vivos y todavía hay unas resoluciones que sí señalan que existe poder sustancial en algunos mercados de las telecomunicaciones. Entonces, no nada más es una realidad económica, sino que es una realidad legal en algunos mercados. Hacen muy poco. Esa es la realidad. En estos mercados, si somos importadores de tecnología, hacen poco, aunque hay algunas empresas, por ejemplo, hay algunas empresas que sí producen terminales móviles en el país. No estamos en ceros, pero la verdad es que sí, por nuestro interés, deberíamos impulsar mucho la innovación en nuestro país. Tampoco me iría a que nosotros tengamos que hacer todo, pues cada industria tiene sus ventajas en diferentes lugares, pero hay algunas particularidades de los mercados en donde sí se hace más necesaria. Yo sí lo diría, en el caso de los equipos, una gran barrera para que en México haya acceso a las telecomunicaciones no es el costo del servicio, es el costo de la terminal y sobre todo las terminales inteligentes, que son las que dan acceso a internet. Es lo que nos interesa que la gente tenga, ¿no? Y las terminales son muy caras. Y creo que ahí sí nos interesaría tener una política específica para promover la producción de terminales accesibles, como se ha hecho en otros países, como lo ha hecho la India, por ejemplo, que tiene necesidades muy parecidas a las nuestras. Yo creo que como obligación no creo que fuera una buena estrategia, pero sí generar programas para estimular la inversión. Podría venir de estas empresas o de otras distintas, no necesariamente quien ofrece los servicios tiene que desarrollar el equipo y ahí por eso yo creo que sí se podría plantear estrategias para estimular este tipo de desarrollos. Chicos, es momento, esta plática es interesante, a mí me gustaría disponer de más tiempo y que nos visite más la doctora porque tenemos mucho todavía más que comentar. En este momento quiero agradecer la presencia y que nos hayan acompañado el subdirector académico de la escuela, el doctor Rabindranath Prasadis Vázquez, del departamento de ISA, el doctor Ricardo Salvador Meneses González, a la maestra Rita, y a mis compañeros profesores de la Academia de Economía, gracias por su apoyo, y con las autoridades aquí presentes, maestra, preparamos para usted un reconocimiento. Estamos muy felices de que nos haya visitado en las instalaciones de CIME Zacatecas. Se lo entrega el subdirector. Una, dos, tres.
Buenos días a todos ustedes. Antes que nada quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a la Academia de Economía del Departamento de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica por la realización de esta actividad que es las jornadas de economía, dado que, pues como ustedes lo están viendo, es una parte muy importante que deben tener los ingenieros que trabajen en el área de las comunicaciones. Este conocimiento pues a ustedes les puede permitir ver en qué pueden incursionar y además con qué se debe tener cuidado, como ustedes lo están viendo, ¿no? Entonces, muchas felicidades al staff de la Academia de Economía, a su presidenta, la maestra Paulina. Muchas felicidades. Como ustedes saben, el día de mañana tenemos otra conferencia por parte de la Academia de Economía y ojalá que se repita constantemente los eventos en este ámbito. Muchas felicidades. Y pues agradecer también mucho la presencia de la doctora María Elena Estavillo Flores y agradecerle por esta plática que nos ha dado. Muchas gracias. Y pues me voy a permitir entregarle el reconocimiento a nombre del director de nuestra escuela, que pues no nos puede acompañar en estos momentos, pero pues a nombre de él me voy a permitir entregarlo y pues le voy a dar lectura. Dice: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Otorga el presente reconocimiento a la doctora María Elena Estavillo Flores por impartir la conferencia Política de Competencia en Telecomunicaciones, celebrada el 7 de febrero de 2019 en el marco de las Jornadas de Economía. Atentamente, maestro en Ciencias, Hugo Quintana Espinosa, director de la ESIME Zacatenco. Muchas gracias y muchas felicidades. Doctora, nuevamente. Esta es su casa, lo esperamos aquí cuando guste. Chicos, muchas gracias por asistir y los esperamos el día de mañana.